Así que vamos a terminar. Se dice que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Hemos llegado al final de este largo viaje. Ha sido largo, 9 meses desde el mes de julio. Hemos pasado disfrutando del libro o la carta de Pablo a los romanos. Y si les soy honesto, no ha sido tan fácil. Creo que se los digo de aquí que me he parado algunas semanas acá y los que les ha tocado a Alan, no es fácil exponer este gran libro. De hecho es muy, muy difícil y estoy bendecido porque Dios ha estado batallando conmigo. Hay cosas que yo pensaba, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo así, y Dios me decía, no, las cosas las estás haciendo mal, las cosas se hacen como yo digo. Y para mí me ha sido de gran bendición esta carta porque he estado creciendo en lo espiritual y en mi relación con Dios. Y espero que sea igual para todos ustedes. Ya tenemos 9 meses en esta carta y hoy la terminamos. Para los que les dije la semana pasada, los que estuvieron la semana pasada acá, que se me figura como que ya se acabó la película. La semana pasada vimos el desenlace de la película. Llegamos a esa escena cuando llega nuestro héroe y llega a casa y llega sano y salvo. Y esta porción que vamos a leer el día de hoy serían los créditos de la película. Si eres como mi hermano menor, que está sentado ahí atrás, te gusta ver los créditos también. Porque él dice, oh, mira, dirigió la música la hizo y mira, este es el productor y este es el actor. Y si eres como él, disfrutas también de los créditos. ¿No más él? Ok, sí, así son. Así que vamos a leer, ¿les parece? Vamos a leer el capítulo 16 de Romanos. Romanos 16, capítulo 16, dice así. Capítulo 16. Ok, dice así. Saludos personales. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Secreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre los hermanos en la fe. Préstele toda la ayuda que necesita, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden a los de la iglesia que se reúnen en su casa, en la casa de ellos. Saluden a mis queridos hermanos Epeneto y el primer converso de Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, a mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Hermano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y mi querido hermano Estaquis. Saluden a Pérez, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Síncrito y a Flegonte y a Hermes y a Patrobas y a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Vamos a orar. Señor,
gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta lista de grandes personajes, Señor. Y, Señor, te pido que nos hables el día de hoy, Señor, y que podamos nosotros, Señor, aprender de todos estos varones y mujeres, Señor, que tú los has decidido poner en esta lista. Te agradezco, mi Dios, porque nos permites llegar al final de esta carta, Señor. Bendice este tiempo que vamos a pasar en ella y bendice, Señor, a mis hermanos. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu palabra sea viva para nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Una lista de más de 30 nombres que pareciera no muy importante. De hecho, lo más probable que si la estuvieras leyendo en casa, mejor saltabas esa página. Como que, la verdad, no quiero leer nombres. Pero, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios inspiró al apóstol Pablo para que escribiera los nombres de estos hermanos tuyos y míos. Y es una forma de darles honra. Dios ha honrado a estos varones y a estas mujeres que han servido para Él. No sé, siento que Dios dice, ok, esta es la lista de los trabajadores fieles. La iglesia de Jesucristo tiene muchos trabajadores fieles y qué hermoso que Dios se acuerde de tu nombre poniéndolo en una lista y diciendo trabajador, servidor, trabajadora, servidora y es hermoso. De hecho, creo que a nuestro Señor le gustan las listas, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, versículo 3. Pues capítulo 3, versículo 4. Sí. Dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado por la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 27. 21-27, dice así, nunca entrará en ella, aquí hablando de la Nueva Jerusalén, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Yo quiero que mi nombre esté escrito, ¿no? Y a veces observamos versículos como estos y decimos, pero no me gustaría que si viera mi nombre Dios y dijera, Miguel, ¿no? Esperemos que cuando Dios diga, oh, wow, mira mi siervo fiel, que hizo la obra que yo le mandé a hacer y que vea mi nombre, bueno, que ya está el nombre en el libro del Cordero, ¿no? Tengo dos observaciones acerca de los primeros versículos. Versículo 1 y 2 habla de Febe. Dice así, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Ahora, la primera observación que veo aquí es que esta lista empieza con una mujer. Bien pudiese haber empezado con un varón, pero empieza con una mujer y de hecho en la lista hay cuando menos 8 otras 9 mujeres después de Febe. Y esto es bien importante porque para el tiempo de Pablo, una mujer no era un ser humano, era una propiedad. Los romanos las usaban como querían. Los judíos decían, bueno, ocupamos el testimonio de 2 mujeres por el testimonio de un hombre. O sea, valían la mitad. De hecho, en el área todavía las mujeres se ven como propiedad.
donde no pueden hablar, no pueden salir sin un nombre. En muchos lugares no pueden ni siquiera manejar. Cuando menos, mucho menos votar. Pero cuando nuestro Señor vino, le dio dignidad a las mujeres. A todas las mujeres que Él estuvieron con ellas, con Él, muchas discípulas. No nos enfocamos mucho en ellas cuando leemos la Biblia, pero con el Señor estaba María Magdalena, estaba María de Cleofás, estaba Salomé, estaba Juana, estaba Susana, estaba Marta y su hermana, estaba la suegra de Pedro, estaba su misma madre, siguiendo al Señor, y todas ellas servían en la iglesia de Cristo. No, en el contexto judío tú no verías a una mujer sirviendo en el templo. Era como que no. Eran puros varones que se dedicaban. Y cuando viene el Señor dice, no, también las mujeres pueden hacerlo. Cristo vino a quitar el machismo que existía en esa región y que todavía existe. Pablo escribe en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Febe recibe este reconocimiento, dice Pablo, les recomiendo a nuestra hermana Febe. Ahora, Febe, dicen los eruditos que se le dio la responsabilidad de llevar el libro de Romanos, como lo conocemos, lo llevó desde Corintio, lo llevó hasta Roma. Pablo tenía tanta confianza que le dice, esta es la única copia que tenemos, tú puedes llevarla. En otras palabras, Dios le dio la confianza a Febe de llevar la carta teológica más importante de la historia para que la llevara, y que la llevara a Roma, y que de ahí después hicieran más copias. Pero cuando la tenía Febe, no había más que una, ¿no? La segunda observación es de, bueno, también si Febe la hubiese regalo, no tuviéramos romanos, ¿verdad? Pero no lo hizo. Así que todos los cristianos le debemos a Febe que estuviéramos 9 meses en este maravilloso libro. La segunda observación que se nos dice aquí es que ella era diaconisa. Diaconisa viene de la palabra diácono, que es servidora. De hecho, en Hechos, capítulo 6, versículo 1, se nos da la historia de cómo es que se hicieron los primeros diáconos, y los apóstoles había una batalla entre los gentiles y los judíos, porque decían, nos están transeando, puede decir, bueno, hay que leerlo. Dice así, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 se reunieron en toda la comunidad de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra la palabra de Dios para servir a mesas. Hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres. Primero, estas son las calificaciones. Número 1, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. La iglesia escoge 7 varones, hicieran 7 varones, pero cuando llegamos a Febe era una diaconisa. Entonces cumplía con estos requerimientos. Buen testimonio, llena del Espíritu Santo y sabia. Febe, nuestra hermanita que era de las diaconisas. Entonces Febe es recomendada por Pablo. Imagínate tú teniendo una carta de recomendación del apóstol Pablo, ¿no? Así como
Y creo que las cartas de recomendación eran necesarias porque en aquella época no sabías quién era un maestro falso o no era un discípulo verdadero. Y entonces cuando llegabas a una iglesia con, traigo una enseñanza nueva o traigo una carta nueva, entonces decía, ¿está firmada por algún apóstol? ¿Está firmada por alguno de los líderes? Y Febe así como que, wow, y tengo una carta de recomendación del apóstol Pablo. Dice que ella ayudaba a muchos. En Juan 12, 26, y creo que lo hemos leído esto muchas veces, el Señor creo que nos quiere decir algo. Juan 12, 26 dice, quien quiera servirme, debe seguirme, y donde esté yo también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Febe por su servicio, dice Pablo que ella sirvió a muchas personas, incluyéndolo a él. No sé qué tipo de servicio le haya hecho, pero Dios la honró. Su nombre está escrito en esta lista. Segundos nombres que encontramos ahí están en el versículo 3 al 5. Dice, saludos a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a los que se reúnen en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto y el primer convertido de Cristo en la provincia de Asia. Priscila y Aquila no son dos mujeres. Tienen nombres así como muy parecidos, pero Priscila y Aquila son un matrimonio. Priscila la dama, Aquila el hombre. Y Pablo los conoció a ellos en Hechos 18. No vamos a leerlo. Cuando quieran leerlo, Hechos 18 para saber la historia. Ellos habían sido expulsados de Roma porque el gobernador de Roma se enfadó de los judíos. Dijo, ya no quiero más judíos en Roma. Los sacó y Priscila y Aquila llegaron a Corintio y allí conocieron al apóstol Pablo. Y como ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, y cuando hablo de tiendas de campaña, no como las de hecho, tiendas donde vivía la gente, el apóstol Pablo se puso a trabajar con ellos, y dice la palabra que ellos trabajaban y que después iban a predicar. Y que después ellos le dijeron al apóstol Pablo, déjanos trabajar nosotros y tú ve a predicar porque tú eres más efectivo predicando. Y ellos ayudaban al apóstol Pablo en eso. Ahora, no sabemos qué hicieron para salvarle la vida. Me gustaría cuando llegara al cielo preguntarles todo eso. No hay account. No hay algún libro que nos diga qué hicieron ellos para salvar la vida a Pablo. Pero Pablo dice, ellos salvaron mi vida. Y ellos también ayudaron a Apolos. ¿Alguien ha leído de Apolos? Apolos era un hombre que sabía mucho y había recibido revelación hasta el bautizo de Juan. Y llegan aquí Priscila y Aquila y le dicen, hey, te falta algo, te falta el Espíritu Santo. Y ellos le predican a Apolos y entonces el Espíritu Santo viene sobre Apolos y Apolos explota con el poder del Espíritu Santo. Priscila y Aquila, matrimonio. Me encantan ellos. Parece ser que donde quiera que ellos vivían, ponían iglesia. En 1 de Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Tenían una iglesia en Corintio y una iglesia en Roma. Un matrimonio como pocos. Me encantaría conocerlos, realmente platicar con ellos. Pero algo que me deja saber esto es que cuando un matrimonio, los dos están chambeando para el Señor, aguas. Porque Dios trabaja tan poderosamente cuando dos personas que se aman enseñan el amor de Cristo y entonces Dios usa esos matrimonios. Por eso es que el enemigo, el diablo es lo primero que ataca.
Los matrimonios, porque cuando el enemigo veo que ya se acercó a la esposa, ¿no? Y la esposa está orando por el esposo. Y el esposo se va acercando. Dice, ok, el próximo domingo voy a la iglesia, ¿da? Y el diablo dice, chin, ya voy a ir a la iglesia. Y la palabra va a estar allí. Entonces, ¿sabes qué? Pero ahora juegan las Chivas y la América en la mañana. Lo que nunca, ¿no? Y ya, ok, no voy a poder ir a la vieja porque va a jugar. O ¿sabes qué? O le hablan, hey, vente por una carne asada. Y entonces ya no fue. El enemigo no le gusta ver matrimonios en la iglesia y mucho menos sirviendo. Qué bonito servir con tu esposa, con tu esposo. Ahora que escogimos el liderazgo para Three Crosses Español, escogimos casi puro matrimonio. Porque no queríamos quitarle tiempos de calidad. Así que pueden los de la mano, los dos juntos. Y creo que es un buen acercamiento. ¿Por qué no consagramos así nuestros matrimonios? Decirle, Señor, aquí estoy y mi matrimonio también. Voy a orar por mi esposo para que se acerque, o voy a orar por mi esposa para que me ayude, y vamos los dos a servirte. Y como Priscila y Aquila, poner una iglesia en casa. Ahora, poner iglesias en casa no es tan divertido, o hacer células. ¿Alguien tiene experiencias con células en casa? Es bien difícil porque tienes personas como por 2 horas, te hacen un cochinero, ya llegó el hermanito que tiembla y tiró café en tu alfombra, y así y tienes que limpiar. Pero estaría bien que quien quiere pudiéramos tener algo así entre semana, una vez por mes, juntarnos en las casas de alguien y poder orar por nosotros. Espero que haya matrimonios que se apunten y que digan, ok, en mi casa, algo que me encanta de los hermanos Furelos, y siempre que estoy aquí hablo de ellos, ¿no? Pero los hermanos Furelos decían, nuestra casa está para el servicio del Señor. Y dice mi esposa, dice, ok, tenemos que seguir ese modelo. Mi casa es para el servicio del Señor. También Marco y Carmen decían, ok, estamos pidiéndole al Señor para que nos den una casita, poder comprar, poder dar el down payment, y entonces poder nosotros meter gente allí, hacer una célula, y que Dios bendiga nuestro hogar. ¿Cuántos matrimonios no quisiéramos ser así en realidad? Sigamos. Aquila y Priscila. Después saluda a este hombre, saluden a mi hermano Epéneto. Y hay 4 personas que les llaman mis querido. Mi querido, mi querida. Está Epéneto, está Amplías, está Persidia y está Estaquis, que son como que los amaba, queridos. Es como un nombre, como algo cariñoso. Mis amados, dice la Reina Valera. Después el versículo 5 habla de una María. Y no estamos hablando de María, su madre, o María Magdalena. Realmente no sabemos qué María sea ella. Versículo 7, versículo 6 era María. Versículo 7 dice, saluden a Andrónico y a Junías, a mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos antes que yo. Estos también eran un matrimonio, probablemente judíos. Tenemos Aquila, y creo que hay varios matrimonios en esta lista. Y nos dice Pablo que estos fueron encarcelados por causa de Cristo y estuvieron en la cárcel con Pablo. Dice destacados entre los apóstoles y dice que fueron convertidos antes que Pablo. No sé, probablemente cuando Pedro estaba predicando el Espíritu Santo se derramó y predicó entre a los judíos, ¿no? Y a lo mejor este matrimonio se convirtió. Ahora, muchas piensan que estos eran apóstoles, pero algunos tienen problemas porque Junías es mujer. Y dicen, ¿cómo puede haber un apóstol mujer? Bueno, de hecho, varios comentaristas dicen que todos somos apóstoles, con A minúscula. No somos los apóstoles son solamente los 12, y Pablo. Pero que todos somos apóstoles, y la palabra apóstol es enviado, como mandado. Ok, tengo un mensaje para ti, este es lo que quiero que digas. Y me encanta que dice, este matrimonio era reconocido por todos los enviados. Ellos sabían que este matrimonio era un matrimonio que iba a honrar al Señor.
Versículo 8, saluda a Amplías. Versículo 9, a Urbano. Dice nuestro querido compañero en Cristo y hermano, saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe. Saluden a los de la familia de Aristóbulo y a Arión, mi pariente. Ahora, cuando habla de pariente, aquí habla de un judío, una persona de Israel. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Familias completas, ¿no? Saluden a los de la familia, saluden a los de la familia. ¿No te encantaría que tú, cuando el Señor llegues al libro de la vida, así, bueno, ahorita solamente tenemos a Mateo, ¿no? Llegas al cielo y ves tu nombre, ¿no? Miguel Ramírez, Graciela Ramírez, Mateo Ramírez, y no sé quién más Ramírez. Laura Tapia, ¿no? Ricardo Tapia, Kevin Tapia, y toda tu familia las ves en el libro, y me encanta que aquí están familias completas. Yo veo en Jiré familias completas que van a venir a Cristo. Versículo 12, dice, saluden a Trifena y a Trifosa. Se me hizo bien interesante en estos nombres, porque muchos eruditos creen que eran hermanas. Que eran unas hermanas que servían al Señor, pero sus nombres tienen un significado muy curioso. Trifena quiere decir refinada. Y Trifosa quiere decir delicada. En otras palabras, diríamos en México, la fresona y la creída. Pero dice que se esfuerzan por el trabajo, por trabajar. Nos dice, las cuales se esfuerzan trabajando para el Señor. La fresona, en México está bien fresona, ¿cómo se le otra palabra que no sea? ¿Sí conocen la fresona? Ok. Después de eso nos habla de Pérsida, ya. Que ha trabajado con muchísimo en el Señor. Ahora, Pérsida es un nombre de un esclavo. Ella era persa y siempre les ponían estos nombres, ¿no? Como es persa, se va a llamar Pérsida. Entonces, nos dicen los eruditos que era una esclava. So, tienes dos hermanas de la alta sociedad, refinadas y creídas, trabajando para el Señor, chambeándole, pero tienes a una esclava, lo más bajo en la cultura. ¿Se acuerdan lo que leímos en Gálatas? Ya no hay esclavos, ya no hay libres, no hay altos, no hay bajos, no hay hombres, no hay mujeres, sino que todos somos uno en Cristo. La hermosura de la iglesia de Cristo, que no importa de dónde vengas, Él te acepta. Si tienes dinero o no tienes dinero, no hay discriminación. Versículo 13 dice, saludos a Rufo, distinguido creyente, y a su madre que ha sido también como una madre para mí. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, ya casi acabamos. Como una madre para mí. Marcos 15. Se nos habla de un Rufo también. Y yo me agrego a que es el mismo, pero no sé. Marcos 15. Del 20 al 22. Y esta es la historia no de Rufo, pero se nos dice que después de burlarse del Señor, versículo 20, dice, después de burlarse le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y por fin lo sacaron a crucificarlo. Aquí estamos hablando de la crucifixión. Versículo 21. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Y condujeron a Jesús hasta llegar al lugar llamado Gólgota. Están crucificando a Jesús y viene este hombre de chambear del campo y ve el bullicio, ¿no? La gente gritando y crucifíquenlo y no sé, el alboroto, gente llorando y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Me imagino que con su lonchera o no sé, y se acerca, se mete y a ver, véngase, lo sacan, lo ponen a cargar la cruz de Jesús porque Jesús a este punto ya está cansado y lo ponen a cargar su cruz. Por metiche. Por no quedarse ahora sí. Sí. Pero ese encuentro con el Mesías cambió su vida. Y yo quiero imaginarme que el Rufo es el Rufo hijo de este hombre.
que él cambió su vida tanto que dijo, ok, yo y mi esposa, porque se habla de la mamá de Rufo, vamos a adorar a nuestro Señor. Y Rufo ahorita siendo reconocido por Pablo. No sé, me emociono porque es todo esto, ¿no? Bien, versículo, después siguen muchos nombres, no vamos a darle muchos nombres, no vamos a leer todos por falta de tiempo. Versículo 14, saludan a Síncrito, a Flegone, a Hermes, a Petrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos, a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los de la iglesia de Cristo les mandan saludos. Ahora, estos nombres que leímos rápidos, unos son romanos, unos son judíos, unos son griegos. El nombre que me gusta de aquí es Filólogo. Filólogo quiere decir el amante de la palabra o el amante del verbo. No sé si era un apodo o era el nombre verdadero, pero sabemos que a Cristo se le conocía como el Logo. ¿Logos? ¿Logo? Pero de esta lista de hermanos me encanta porque sabemos que nuestro Dios está bendiciéndolos, diciendo, honrándolos porque cumplieron con la chamba que tenían que hacer. Dice Dios, yo te voy a enaltecer. Probablemente ellos nunca se dieron cuenta que había una lista así. Y bien, termina Pablo la carta con el versículo 17 y empieza a decir, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido a todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo termina la carta con una advertencia, diciendo, ¿saben qué? Si ven mi equipo de trabajo, Pablo no era un cristiano solo. Muchas veces queremos vivir un cristianismo solos. Yo en mi casa. Yo puedo adorar en mi casa y con él. Pero Pablo, él no lo veía tan así. Hay muchas listas de personas que trabajaron con Pablo. Y hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pablo andaba con estas personas y era una bendición. Y al final dice, tengan mucho cuidado con personas que no son hermanos. Y van a venir a la iglesia y van a querer dividirlos. Van a empezar a hablar y van a empezar a meter chismes y van a empezar a meter problemas. Y dice Pablo, cuídense de eso, apártense de ellos. En Filipenses 3:2, Pablo todavía les dice más duro. Dice, cuídense de los perros. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Son las personas que quieren dividir al cuerpo de Cristo. Y después Pablo finalmente termina. Dice, este es mi equipo de trabajo que tengo ahorita. Dice, saludos de parte de Timoteo, mi compañero, también conocido como el hijo de Pablo. No era su hijo, pero era hijo espiritual. También a Lucio y a Jasón y a Sosípater y mis parientes. Dice, y después dice, yo Tercio, que escribo las cartas, los saludo en el Señor. Ok. ¿No era Pablo que había escrito la carta? Bueno, Tercio era su secretario. Era como que Pablo, muchos piensan que Pablo ya no podía escribir porque sus ojos ya no lo dejaban y él tenía su secretario que escribía. Qué chido, ¿no? Él nomás dictaba. Pero Tercio escribe la carta y después dice, saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar. También les manda saludos Erasto y el tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. Qué hermosa lista, la neta que a mí me emociona porque es una preciosa lista de hombres, de mujeres que sirvieron al Señor. No es una buena lista para escoger el nombre de tu hijo, pero sí es una buena lista para recordar y examinarte a ti mismo y decir, ok,
soy creído, así como estas chicas, probablemente tengo que servir al Señor. O soy de la alta sociedad, entonces tengo que servir al Señor. O soy de la baja sociedad, entonces tengo que servir al Señor. Y es una lista para que te autoanalices. Y termina diciendo Pablo, versículo 21 al 25, 26 al 25 al 26, dice, el Dios eterno. Ok, ahí les va la conclusión de Romanos. Ok, el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, ocultó su misterio durante largos siglos. Todo estaba oculto. ¿Se acuerdan de estas palabras que me encantan? ¿Qué dice? Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato. Y después otra palabra que me encanta. Para un propósito, que todas las naciones obedezcan a la fe. Antes estaba todo oculto, Dios lo revela para que todos podamos obedecer a la fe. Versículo, para que todos puedan obedecer a la fe, dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesús, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque terminamos. Señor, gracias por todas estas personas, Señor, que son un ejemplo para nosotros, Señor. Señor, te pido que podamos nosotros no compararnos, Señor, pero sí ver todas estas personas que dedicaron y se dedicaron al servicio de tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, este corazón de servidores, Señor, donde podamos nosotros entregar todo lo que somos, todo lo que hacemos a tu nombre, Señor. Gracias que nos has revelado, Señor, y que nos has dado la revelación completa, Señor, y tu palabra para salvar al mundo, Señor. Te pido que, Señor, podamos nosotros usar tu santo evangelio, Señor, para traer a nuestras familias a Cristo, así como nuestros hermanos que leímos ahora, Señor. Señor, te pido por cada matrimonio, Señor, que está representado aquí en Jiré, Señor. Yo veo matrimonios acá, Señor. Veo personas con sus parejas, Señor, con sus esposos, esposas aquí, Señor, adorándote y sirviéndote, Señor. Gracias por los que tenemos acá ya, Señor. Señor, te pido que los protejas y que no permitas que el maligno, Señor, se ponga en contra de ellos, Señor. Bendecimos a las familias, Señor, que aquí están representadas, y bendecimos a cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Te pido que te glorifiques en sus vidas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.